En el video anterior se habló sobre los seres intermedios y sus implicancias en la civilización humana. También cómo estas leales criaturas han colaborado en la construcción de la cultura de la humanidad. Y también vimos algunas de sus características. Sin embargo, es casi inevitable que surjan preguntas relacionadas con las actividades que la tradición, los cuentos, el folclore y ciertos reportes han denominado como fantasmas. ¿Estarán involucrados los seres intermedios rebeldes en las llamadas manifestaciones de poltergeist y las llamadas casas encantadas? Fantasmas y casas encantadas. Es importante tener claro que los documentos destacan la importancia de la religión verdadera del espíritu. Jesús y su mensaje nos libera de las cadenas del miedo, la agitación mental y la esclavitud de muchas creencias como son la doctrina de los fantasmas. El miedo animal y los temores supersticiosos siempre deben estar controlados. Esa dirección liberadora para ser poderosos hijos de Dios por la fe debe gobernar nuestro juicio. Los documentos dicen, el hombre ha sostenido una larga y amarga lucha con el culto a los fantasmas. Nada en la historia de la humanidad inspira mayor lástima que este cuadro de la esclavitud abyecta del hombre al temor de los espíritus fantasmas. Así que en este tema nos enfrentamos, más que a los propios espíritus, a creencias atávicas tan establecidas en la psique humana y en el llamado pensamiento mágico, que debemos hacer un gran esfuerzo por depurar nuestras mentes para romper esas cadenas de creencias previas. Los documentos nos revelan que el gran cimiento inicial se creó en la humanidad durante unos 800.000 años. Este fue el desarrollo tribal del concepto sobre los fantasmas que es ampliamente explicado en el documento 87. Estos 800.000 años crearon una poderosa energía cinética cultural que, al igual que un pesado vagón de tren con su inercia, se extendió hasta la segunda etapa. En esta segunda etapa que vemos en la zona azul, se integra la enorme masa cultural anterior, pero esta obtiene un mayor reforzamiento, ahora real en su manifestación, con la llegada de los seres intermedios primarios y secundarios, tal como lo explica el documento 77. La actividad de estos seres efectivamente añadió un refuerzo enorme y poderoso a la creencia en espíritus fantasmales. Durante unos 200.000 años, desde la rebelión planetaria en adelante, la suma de la energía cultural anterior más la nueva integración de factores reales, puso en movimiento una energía acumulada que integra dos factores, los cuales llegarían como ondas de inercia hasta nuestros días. Es en este periodo de la zona azul, donde ocurren estos hechos que añadieron toda esa energía. Estos seres intermedios desleales, sobre todo los asociados de Belcebú, el jefe de los seres intermedios apóstatas, podían dejarse ver a los ojos mortales bajo ciertas circunstancias. Durante su estadía en este lugar, el maestro rememoró para instrucción de sus apóstoles la historia del rey Saúl y la bruja de Endor. Jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer estas cosas extrañas. Presentemente el entero grupo de seres intermedios rebeldes está encarcelado por mandato de los Altísimos de Edentia. Ya no deambulan por este mundo propensos a hacer travesuras. El libro de Urantia revela que para el Pentecostés del año 30 los seres intermedios rebeldes de la tierra fueron arrestados. Desde entonces toda manifestación sobrenatural de estas criaturas se detuvo. Sin embargo, como vemos en la última pequeña sección de la derecha, estos últimos 2000 años estarían sufriendo los ecos u ondas residuales de la gigantesca inercia acumulada en conjunto de los 200.000 y 800.000 años anteriores.
Sufrimos la fuerza de tradiciones y sucesos reales de hace miles de años que en los últimos siglos han penetrado culturalmente en nosotros, ya sea por transmisión oral y literatura, y así el culto y temor a los fantasmas ha sobrevivido. Incluso actualmente a través del cine y el teatro. La tragedia de todo esto yace en el hecho de que, cuando estas ideas se estaban arraigando en la mente primitiva del hombre, no había en realidad espíritus malos ni desarmoniosos en el mundo entero. Dicha situación desafortunada no se desarrolló hasta después de Caligastia y tan solo persistió hasta Pentecostés. El concepto del bien y del mal como coordenadas cósmicas está muy vivo, aún en el siglo XX, en la filosofía humana. La mayor parte de las religiones del mundo aún llevan esta marca cultural de nacimiento de los días pasados del surgimiento de los cultos a los fantasmas. Pero a pesar de todo, algunas personas siguen reportando apariciones fantasmales y hay quienes hablan de casas encantadas o fenómenos poltergeist. ¿Cuál puede ser la explicación? Sorprendentemente, los documentos nos arrojan luz. Como ya hemos visto, la enorme carga cultural transmitida de generación en generación es un poderoso factor para conservar las ideas. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo ya no está en la tierra, pero un devoto creyente podría interpretar un fenómeno natural como una aparición de Cristo en los cielos. Asimismo, no hace falta que los intermedios rebeldes estén libres en este momento. Su carga cultural y de tradición es tan fuerte que todo suceso extraño rápidamente puede ser vinculado a ellos. A este factor se suma la literatura medieval que añadió más folclore al asunto de los fantasmas, y en el siglo XIX autores como Charles Dickens otorgaron más combustible mental al publicar novelas y cuentos en donde los protagonistas eran los fantasmas. Estas historias estaban a su vez basadas en literatura de la Edad Media y también otorgó la base para las películas modernas de terror. Es irónico que Dickens no creía en fantasmas y pensaba que estos relatos se basaban en el poder de sugestión de la misma mente. Y a este respecto, los documentos nos dan la otra posibilidad de explicación. Desde el advenimiento del espíritu de la verdad, los presuntos conjuros de demonios han sido, más bien, cuestión de confundir la creencia en la posesión del demonio con la histeria, la locura y la imbecilidad. No es mera figura retórica cuando los registros manifiestan, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos. Jesús sabía y reconocía la diferencia entre la demencia y la posesión demoníaca, aunque estos estados se confundían mucho en la mente de los que vivieron en su época y generación. Muchos trastornos mentales y otras causas físicas desconocidas siguen confundiéndose con posesiones en la actualidad. También la histeria colectiva juega un papel sumamente poderoso. Por ejemplo, esta levitación causada por el llamado poltergeist de Enfield fue por muchos años la prueba definitiva para los cazadores de fantasmas, como el mejor caso documentado. Sin embargo, un examen de toda la evidencia muestra que no había tal levitación, sino una histeria colectiva en donde una mala investigación sesgó las partes que demostraban saltos de la niña y no levitación sobrenatural. La histeria colectiva y toda la sugestión que produce un caso incluso puede llegar a trágicas consecuencias, como lo fue el conocido caso de las brujas de Salem, en donde todo un pueblo sucumbió al miedo y al pánico irracional. Además de estos elementos, los documentos nos dan otra causa. Pero conste que los seres intermedios no están implicados en las sórdidas acciones que acontecen bajo la designación general de espiritismo. Actualmente en Urantia los seres intermedios, que son de reputación honorable sin excepción, no están relacionados con los fenómenos de la así llamada videncia y no suelen permitir que los humanos presencien sus actividades físicas, que algunas veces les son necesarias, ni otros contactos con el mundo material, tal como son percibidos por los sentidos humanos. Es interesante que la expresión acciones, en el inglés original, es actuaciones, las llamadas performance, como un teatro.
Precisamente el gran escapista Houdini fue un gran detractor de los trucos y espectáculos que se hacían en las sesiones espiritistas de sus días. Desenmascaró muchos fraudes relacionados con el espiritismo. Y el Dr. Sadler también fue conocido por una labor semejante. Sin embargo, habrá otra posible causa para algunos casos que no estén contaminados con las tradiciones, histeria o fraude. Estas citas son reveladoras. El hombre primitivo siempre quería transformar todo suceso extraordinario en un fetiche. El azar dio, por consiguiente, origen a muchos fetiches. Los volcanes, aunque no las montañas, se volvieron fetiches, los cometas, pero no las estrellas. El hombre primitivo consideraba las estrellas fugaces y los meteoros como presagios de la llegada a la Tierra de espíritus especiales. A medida que progresó la evolución, la buena suerte se empezó a asociar con los buenos espíritus y la mala suerte con los espíritus malignos. Las dificultades de una adaptación forzada a un medio ambiente cambiante se consideraban mala suerte, la ira de los fantasmas espíritus. El hombre primitivo lentamente desarrolló la religión, partiendo de su innato impulso natural hacia la adoración y de su interpretación errónea del azar. El hombre civilizado provee esquemas de seguro para sobreponerse a estas vicisitudes del azar. La ciencia moderna ofrece un actuario de seguros basado en la matemática para reemplazar a los espíritus ficticios y dioses caprichosos. Muchos fenómenos naturales que no eran cotidianos, como los rayos y relámpagos, eran considerados manifestaciones inexplicables de los espíritus. Es interesante que en los albores de la utilización de la electricidad, esta tenía un aspecto misterioso e invisible, y para muchos espiritistas que intentaban racionalizar el fenómeno, ciertas máquinas eléctricas al hacer algunas descargas y chispas eran la manifestación de espíritus. Y esto fue en pleno siglo XVIII y XIX. Algo parecido también ocurrió en los albores del electromagnetismo y las ondas de radio. Por esa razón, es totalmente lógico pensar que algunas manifestaciones atribuidas a espíritus sean expresiones de energías aún no conocidas o propiedades físicas de la materia sorprendentes y no descubiertas. Los documentos dicen: en el superuniverso de Orbonton existen 100 octavas de energía en ondas. De estos grupos de 100 manifestaciones de la energía, en Urantia se reconocen total o parcialmente 64. La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, la energía y la materia son, en su origen, naturaleza y destino, la misma cosa, juntamente con otras realidades materiales que aún no se han descubierto en Urantia. Estas manifestaciones de energía, aún no conocidas, bien pueden estar asociadas a algunos fenómenos esporádicos de poltergeist en las llamadas casas encantadas, en donde las leyes de la gravedad se anulan por unos instantes. Así que llegamos a este gráfico que nos resume todos los fenómenos explicativos envueltos en lo que hoy se denominan actividad paranormal de fantasmas. La cultura, los trastornos psicológicos e histeria, el fraude y ciertos fenómenos naturales aún desconocidos pueden otorgar explicación al fenómeno de los fantasmas. Un caso de llamada actividad sobrenatural podría ser la combinación en mayor o menor grado de todos estos elementos, o también tener una explicación en cada uno de ellos por separado. Es importante que todas estas explicaciones basadas en la racionalidad objetiva gobiernen el intento por explicar el fenómeno, antes de recurrir a una causa sobrenatural. Pero hemos dejado en un rectángulo más pequeño una interrogación, que podría explicar un mínimo de casos, algunos casos excepcionales y muy raros, que no serían la norma. Esta causa mínima podría estar basada en la posibilidad de que ciertos fenómenos están asociados a entidades extraplanetarias que se vinculan a estos casos atribuidos a fantasmas. En un video futuro ahondaremos en esa posibilidad teórica. Pero reiteramos que se debe recurrir a una explicación cuando están agotadas todas las explicaciones anteriores y no al revés. No debemos olvidar que una revelación tiene como objeto liberarnos del temor y la superstición, de revelar el poder de hijos de Dios en nosotros, sin temores ancestrales y sin esclavitud a la superstición.
La magia antigua fue el capullo de la ciencia moderna, indispensable en su tiempo pero ya no útil. Así los fantasmas de la superstición ignorante agitaron las mentes primitivas de los hombres hasta que pudieran nacer los conceptos de la ciencia. Hoy en día, Urantia está en los albores de su evolución intelectual. Una mitad del mundo busca ansiosamente la luz de la verdad y los hechos del descubrimiento científico, mientras que la otra mitad languidece en los brazos de la superstición antigua y de la magia solo ligeramente disfrazada. Notemos que pese al contrario de lo que se cree, aún la especie humana está en los albores o inicios de su evolución intelectual. Por eso se dice: cada generación que pasa se ríe de las supersticiones tontas de sus antepasados, pero persiste en errores de pensamiento y de adoración que motivarán la risa de una posteridad esclarecida. Pero también se nos da una seria advertencia. Pero si los métodos modernos de educación fracasan, habrá una reversión casi inmediata a las creencias primitivas en la magia. Estas supersticiones aún habitan la mente de muchos pueblos así llamados civilizados. Por tal razón, dejémonos guiar por el espíritu general de la revelación en torno a la dirección correcta para poner las cosas y elementos en su preciso lugar y así liberarnos de cualquier atadura o esclavitud mental ancestral. Aún solo estando libre Caligastia, Daligastia o cualquier otra eventual entidad que lo apoye desde el exterior, los documentos nos recuerdan. Pero aún así, ningún espíritu caído tuvo jamás el poder de invadir la mente o de acosar las almas de los hijos de Dios. Ni Satanás ni Caligastia podrían tocar o acercarse a los hijos de Dios por la fe. La fe es una armadura eficaz contra el pecado y la iniquidad. Es verdad, aquel que nace de Dios se guarda y el maligno no le toca. Esa fortaleza de que somos hijos de Dios nos convierte en gigantes. Solo con esa verdad y realidad nos sentiremos verdaderamente libres del temor, ya que la verdad nos libera.